Tu familia como Dios la quiere, enseñanza 11, parte 3, una clase de escucha especial, o de escuchar especial. En la parábola del sembrador, al explicar los 4 tipos de tierra, Jesús nos dio unas pistas muy buenas en cuanto al bien escuchar. Habló de los que oyen, pero no escuchan. En apariencia parece un juego de palabras, pero Jesús no deja lugar a dudas de lo que significa esta oración y añade las palabras explicativas. Mateo capítulo 13, versículo 13. Mateo 13, versículo 13. Leemos. Según Jesús, al escuchar, involucra entender lo que la otra persona dice, tal y como él o ella quieren que sea entendido. Cuando el Señor dice, y oyendo no oyen, y viendo no ven, quiere decir que el que está escuchando o el que está oyendo no escucha, es decir, no entiende lo que la otra persona le está diciendo. Mientras no ocurre esto, como diría Jesús, no has escuchado realmente a la otra persona. En consejería, cuando un miembro de la familia acusa a otro de decir algo doloroso u ofensivo, escucho que el acusado dice muchas veces, yo no dije eso. Entendiste mal. Esto es lo que dice en realidad. En un tipo de discusión o de confrontación por semanas, por meses y años, una persona puede estar remoliendo, estar tratando de digerir algo que ni fue dicho, nada más que lo malinterpretó sin reconocer. ¿Cuántas veces vemos que un hermano o una familia se resiente porque alguien dijo algo que ofendió a la familia? Y no solamente no se pierde la comunicación o no se habla, sino que muchas veces abandona la congregación. Nos vamos a fijar, nos saludamos todos. Y alguien no saluda a alguien no saluda a alguien. ¿Qué quiere decir? ¿Que se distrajo? Bueno, hay veces que no nos da tiempo de saludar a todos.
pero que yo, a propósito, no quiera saludar a algún hermano, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la que yo estoy en esa actitud pecaminosa y he perdido el gozo de la salvación? No he perdido la salvación, porque la salvación no se pierde, pero el gozo de la salvación se pierde porque no hay comunión, porque yo o entendí mal, no estaba atento, y entonces viene consecuencia. Entonces, estar seguro de escuchar correctamente las palabras que dijo otra persona es una cosa, por cierto, un paso primordial. Pero dos personas pueden usar las mismas palabras de manera diferente. El idioma español, así como el griego, una palabra puede tener distintos significados. Lo que sí sé es que dos personas pueden usar las mismas palabras y entenderlas de manera distinta. Piensa en las diferentes maneras en que la gente entiende la palabra te amo. Alguien la dice, se la dice a alguna persona, y esa persona puede darle una interpretación, y los que escuchen a un lado, si la dice abiertamente, pueden interpretar otra cosa que el que habla primordialmente quiere decir. La palabra derecha tiene varias definiciones también. Los significados de leal, otros. Gentil, otros. Bondadoso, otras. A tiempo, otras. Considerado, otras. Pueden variar cada uno. La palabra discutir para una persona puede ser pelear, para otra frugalidad, para otra sumisión, para otro respeto y comportamiento apropiado. Son otras palabras que pueden tener varias interpretaciones. Entonces tenemos que estar bien atentos, sobre todo la palabra de nuestro Dios. En Juan 2, las palabras de Jesús acerca de destruir este templo fueron malentendidas. ¿Sí fueron malentendidas? Juan capítulo 2, del 19 al 21. Juan 2, 19 al 21. Todos los varones y uno las damitas. Empezamos los varones con el 19 y luego el 21 y las damitas el 20. Dice así: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo les dijo: destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a reedificar. Y los judíos, ¿qué entendieron? Estaban
frente del templo mayor en Jerusalén. Y los judíos creyeron que se refería a ese templo de piedra y Cristo se refería a su propio cuerpo. Entonces, por templo él quería decir su cuerpo físico, pero la gente pensó que hablaba del templo literal en Jerusalén. 3 años después usaron su interpretación en contra de Jesús durante su juicio para acusarlo frente al Sanedrín. ¿Qué dijeron? Mateo capítulo 26, del 59 al 61. Mateo 26, 59 al 61. Dice así: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Otro ejemplo. El encuentro de Jesús con Nicodemo es otro caso de lo mismo. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 12. Juan 3, del 1 al 12. Esto es muy importante. Podríamos decir que este capítulo es de los más importantes del libro de Juan, porque simplemente de qué habla, de nacer de nuevo, y el nacer de nuevo habla de la salvación. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Damas, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. En esta ocasión Jesús tenía en mente el renacimiento espiritual cuando confrontó a Nicodemo con la necesidad de nacer de nuevo, pero Nicodemo estaba en otra onda mental. Ya sabemos, primero, que no podemos interpretar las palabras de esta escritura si el Espíritu de Cristo no es en nosotros. Esto es fundamental. Y si no, no tenemos interés en leer la Biblia porque no entendemos lo que está diciendo. Y no entendemos porque nadie
nos lo ha explicado y nosotros no nos hemos dado el tiempo para buscar la explicación en la misma palabra de Dios. Pensando en términos de un nacimiento físico, no podía imaginar cómo un hombre grande podía nacer de nuevo. Aunque escuchó las palabras de Jesús, ¿cómo estaba? Estaba totalmente confuso y necesitó pedir a Jesús que le explicara lo que quería decir. La necesidad del nuevo nacimiento es necesario para ver, o sea, experimentar el reino de Dios. El versículo 3 nos lo dice. Nicodemo era un hombre moral, religioso, uno de los principales maestros de los judíos y sin embargo no entendió la verdad sobre el nuevo nacimiento. Las verdades espirituales no las puede captar la mente carnal del pecador. ¿Somos pecadores? Lo somos. ¿Tenemos mente carnal? Ya no debemos de tener mente carnal. Somos pecadores ciertamente, pero ya no tenemos mente carnal porque ahora, si el Espíritu está en nuestro corazón, pensamos en las cosas de Cristo. Pensamos en las cosas que la palabra nos indican, que las palabras nos recomiendan y buscamos hacer y cumplir lo que la palabra de Dios nos indica. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para eso buscamos aplicar la palabra en nuestra vida. ¿Queremos días largos? Amén. ¿Queremos días felices? Solamente aplicando la palabra de nuestro Dios en nuestra vida. Solamente de esa manera. De otra manera, moriremos jóvenes. Nicodemo vino, ¿cómo vino? De noche. ¿Por qué? ¿Por qué vino de noche? Símbolo de que no es salvo, porque tenía vergüenza. No querían que lo vieran cerca de Cristo. Espiritualmente, ¿cómo estaba? En tinieblas. Ser religioso o moral no hace a la persona apta para el cielo. Debe nacer de nuevo. Esto es nacer de arriba, nacer de las cosas celestiales. Nicodemo confundió lo espiritual y lo físico, pensaba en términos de nacimiento físico en tanto que Cristo le hablaba de un nacimiento espiritual. Todos hemos nacido en pecado. Nuestro primer nacimiento nos hace hijos de Adán y esto significa que somos hijos de ira y de desobediencia. Ninguna cantidad de educación religiosa o disciplina puede cambiar la vieja naturaleza. Debemos que recibir a Dios de Dios una nueva naturaleza. Es necesario para entrar en el reino de Dios. Por el reino de Dios, Jesús no quería indicar un reino terrenal. Pablo describe el reino de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 14, cuando el pecador confía en Cristo, que somos hijos de Dios y entramos al reino de Dios. Como la mayoría de sus amigos judíos, Nicodemo pensaba que debido a que nació judío y vivía de acuerdo a la ley, con eso cubría el requisito para ser salvo. Y hasta la fecha los judíos afirman que por el hecho de ser judíos están de pechito con Dios y son salvos. Desde el mismo pecado de Génesis
de Adán en Génesis 3, todos los seres humanos han nacido fuera del paraíso. ¿Qué pasó? Nuestros padres pecaron. ¿Y qué hizo el Señor? Fuera del paraíso. Y de ahí, ¿quién nació? Toda la humanidad. Toda la humanidad. Por lo tanto, tanto los judíos como nosotros, perdidos. Perdidos. Solo mediante el nuevo nacimiento podemos entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, ¿cómo es entonces? Espiritual. No es físico. Lo que es nacido de la carne es carne. Siempre será carne y está bajo la ira de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Es espiritual, ¿verdad? Es espiritual y es como eterno. Es eterno. No se puede producir un nacimiento espiritual por medios físicos. ¿Cómo sería por medios físicos? Pues tomemos al niño y llevemos y que lo bauticen y que dice el sacerdote, con esto se quita el pecado y ahora el niño es salvo. No se puede quitar el pecado así. Por eso es que nacer de nuevo o nacer del agua, en el versículo 5 no puede significar agua literal. Cuando Cristo le dice, si no nacieres del agua y del Espíritu, pero Dios no estaba hablando del agua física, sino de la palabra escrita desde los profetas hasta sus días. Esta acción nunca produciría un nacimiento espiritual. Nacer de nuevo o nacer del agua no se refiere al bautismo en agua porque en la Biblia el bautismo habla de muerte, no de nacimiento. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, perdón. Si el bautismo fuera esencial para la salvación, nadie en el Antiguo Testamento fue jamás salvo porque no hay bautismo bajo la ley, no existe el bautismo. Todos los grandes santos que se nombran en Hebreos capítulo número 11, ¿qué pasó? ¿Se salvaron? ¿Por qué se salvaron? Por la fe, por la fe. Por eso se salvaron. La salvación no es por obras, ya sabemos, ¿verdad? Y el bautismo es una obra humana. Cristo vino para salvar, sin embargo, nunca bautizó. Cristo nunca bautizó. Y lo dice el libro de Juan, capítulo 4. Si el bautismo fuera necesario para la vida eterna, ¿por qué Pablo se regocijaba de que no había bautizado más personas? Uno Corintios capítulo 1, del 13 al 17. 1 Corintios 1, del 13 al 17. ¿Leemos? Dícese, varones, la cita 1 Corintios
capítulo 2, perdón, 1. 1 Corintios, capítulo 1, del 13 al 17. ¿Leemos, varones? Si el bautismo fuera necesario para la vida eterna, ¿verdad? ¿Por qué Pablo dice, yo tuve que bautizar a estos pocos, pero no quiero, no es mi misión venir a bautizar a nadie? Entonces, el nuevo nacimiento se puede producir solamente por medios espirituales. ¿Cuáles son esos medios? El Espíritu y la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra de Dios. El agua, en el versículo 5 se refiere al nacimiento físico. Todo bebé nace del agua. Lo mismo que Nicodemo mencionó en el versículo 4. Una persona nace de nuevo cuando el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para producir fe en impartir la nueva naturaleza cuando la persona cree. La nueva naturaleza cuando la persona cree. El Espíritu por lo general usa un creyente para darle a otra persona la palabra, pero el Espíritu es el único que puede darle. Por eso es que no podemos jamás decir que nosotros salvamos a alguien porque le pasamos el mensaje. Nosotros no podemos salvar a nadie. No pudimos salvarnos a nosotros, ¿cómo vamos a poder salvar a alguien? Es un nacimiento misterioso. Nadie puede explicar al viento y nadie puede explicar la obra del Espíritu. Tanto el Espíritu como el creyente son como el viento. Nicodemo, instruido en la ley, debería haber conocido la verdad de la obra renovadora del Espíritu, porque se habló del Espíritu desde los profetas. Ezequiel capítulo 37. Muchas cosas son misteriosas, pero sin embargo reales. Jesús le aseguró a Nicodemo que el nuevo nacimiento no era fantasía, sino una realidad. Si una persona tan solo cree en las palabras de Cristo y las recibe, ¿qué pasa? Descubrirá cuán real y maravilloso es el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento, cuando se recibe, se siente el gozo en el corazón de que pasamos de un estado de muerte a un estado de vida, porque hemos recibido la salvación. Cristo tuvo que morir. Cristo de nuevo refiere a Nicodemo al Antiguo Testamento, en esta ocasión a Números 21, o sea, al relato de la serpiente de bronce. Las serpientes mordían a los judíos y los mataban. Y la extraña solución al problema se halló cuando Moisés hizo una serpiente de bronce. Mirando por fe a esa serpiente había sanidad. O sea, no morían, los mordían las serpientes y miraban con fe a esa serpiente de bronce y vivían. De igual manera, Cristo fue hecho pecado por nosotros porque fue el pecado lo que nos estaba matando. Al mirar a Cristo por fe somos salvos. El bronce simboliza el juicio
y Cristo experimentó nuestro juicio cuando fue levantado en la cruz. Cristo tenía que morir para que los hombres pudieran hacer de nuevo su muerte tras su vida. Al principio de nuestro matrimonio, mi esposa y yo experimentamos malas interpretaciones similares. Por usar palabras similares en distintos sentidos, a veces yo creía que estábamos totalmente de acuerdo en algún asunto cuando no era así. Luego procedíamos a actuar según nuestro supuesto entendimiento, esperando total respaldo de parte de mi esposa. Hasta después descubrí que nuestro acuerdo no era tan completo como pensaba, porque yo había entendido una cosa y mi esposa había entendido otra. Tantito o bastante distinto que yo. Por eso es necesario el diálogo, por eso necesitamos sentarnos cada día con la esposa y hablar ampliamente de las cosas relacionadas con nosotros, de nuestro matrimonio, de nuestra intimidad, de nuestros hijos, del trabajo, de los gastos, de la casa, detalladamente para que estemos bien entendidos ambos de las necesidades y lo que nosotros queremos dar a entender. Dos personas pueden pensar que están en desacuerdo acerca de un asunto cuando en realidad sus puntos de vista son compatibles. Y dice el pastor, Pancho usa una palabra o frase con cierta intención. Alfredo interpreta de distinta manera la intención que tuvo Pancho y responde de una manera negativa. Como Pancho no está consciente de la mala interpretación que hizo Alfredo, no entiende el porqué de no enfadado. Al pensar que Pancho está actuando de una manera irracional, Alfredo se halla envuelto en una lucha de frustración y miedo. ¿Por qué? Porque no aclaramos perfectamente bien las cosas. ¿Está entendido? A ver, niño, ¿entendiste, niño? Sí, entendí. A ver, repíteme lo que te dije. ¿Cómo te lo dije? Y entonces el niño contesta y muchas veces dice otra cosa que no es. Pero si nos preocupamos porque las cosas se repitan, nos la repitan y estemos seguros de que nuestro interlocutor entendió, estamos invirtiendo ahí tiempo, pero estamos asegurándonos que lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy tratando de decir lo ha interpretado bien la otra persona. Averiguar o investigar lo que la gente quiere decir con las palabras que usa es el segundo paso hacia el entendimiento. ¿Cómo es averiguar e investigar lo que la gente quiere decir con las palabras que usa? Es el segundo paso hacia el entendimiento. ¿Cómo es lo que les decía? ¿Entendiste bien, esposa mía? ¿O entendí yo bien lo que tú me quisiste decir? Los pasos 3 y 4 consisten en tratar de tener una lectura correcta de lo que la otra persona está sintiendo y 4, lo que está tratando de lograr con sus palabras. Las mismas palabras pueden tener distintos significados dependiendo de las emociones del parlante y su propósito que tiene al hablar. ¿En qué término lo digo? ¿Con qué énfasis lo estoy diciendo?
He escuchado a mi hijo llamar a su hija gancita tontuela de vez en cuando. De por sí, esta frase podría ser una ofensa, pero si oyeras a mi hijo usar estas palabras, te darías cuenta de que está expresando amor y mucha aceptación a su hija. El tono y el calor de su voz te expresará claramente cuánto se deleita en ella. Cuánto se deleita en el esposo al hablarle de algún apodo o de alguna situación a su esposo. ¿Cuánto? Pues depende de la forma en que lo diga, el lugar donde se diga, quién lo está diciendo y cuándo lo está diciendo. Ya hablamos de las cinco palabras que se tienen que responder para mirar que las cosas funcionen. ¿Cuáles son? El qué, el quién, el cómo, el dónde y cuál y el cuándo, ¿verdad? Buenos escuchadores han aprendido a preguntar qué está sintiendo el parlante y qué está tratando de lograr con su plática. ¿Somos buenos escuchadores? A ver, repíteme, por favor. Repíteme para ver si entendí bien. Yo entendí de esta manera. ¿Es lo que en realidad quieres decirme? Cuando la esposa le dice al esposo, tu hijo se portó mal, ¿qué podría decirme? ¿Qué podría decirme con eso? Quiero oír a una damita que lo diga. Que dice la esposa cuando le dije al esposo que el hijo se portó mal. ¿Qué le querrá decir? ¿No hay nadie aquí? Entonces, ¿qué necesito decir? Ampliar, ¿verdad? Ampliar lo que la mamá está diciendo, lo que el esposo está diciendo. Porque al decir, tu hijo se portó mal, pues puede decir muchas cosas, o varias cosas, ¿no? ¿Cuáles? Hermano Daniel, fuerte. No se oye. ¿Cuál disciplina? Los papás se van a poner de acuerdo en la disciplina. Entonces, el diálogo entra en acción, ¿verdad? Porque si dicen nada más, tu hijo se portó mal, pues a lo mejor quiere la esposa que le dé yo una pena, ¿no? A mi hijo, ¿no? La hizo de enojar tanto que pues a lo mejor quiere que le sube yo, pero fuerte, ¿no? Para que lo entienda. Y no, a lo mejor no quiere decir eso a la mamá. Si se ponen, nos tenemos el diálogo y nos ponemos de acuerdo, ¿qué disciplina vamos a poner? ¿Qué dice el esposo? ¿Qué sugeriría el esposo? Panchito, Paquito, ¿qué sugerirías cuando si
y Pili te dice, se portó mal tu hija, y pues estás diciendo eso, ¿no? ¿Y qué puedes pensar? ¿Qué piensas? Pues qué querrá mi esposa que haga yo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Y entonces en base a lo que hizo, se puede pensar en el grado de disciplina, ¿verdad? Bueno, no fue tanto, pues que no vea la televisión una semana. Pues sí fue mucho, ¿no? Pues entonces no puede salir, no puede salir. O alguna cosa que entre los dos se pongan de acuerdo. Supongamos que diga, me voy. ¿Podría alguien malinterpretar estas palabras? Sí, ¿verdad? Aunque las palabras en sí pueden ser entendidas fácilmente, discernir la intención de mi mensaje requiere una lectura correcta de mi estado emocional y el propósito que persigo al hacer esta declaración. Dependiendo de estos factores, estas palabras sencillas podrían encerrar un número de diferentes mensajes. Puede que no más estoy impartiendo información a mi familia de dónde voy a estar en caso de necesitarme. Estas palabras también pueden encerrar algo motivador o una de invitación. Puede significar que tengo la esperanza de que mi esposa e hijos salgan conmigo, o al contrario, mi propósito puede ser protector, castigador o vengativo. Tal vez estoy bien enfadado con alguien y quiero alejarme de él por miedo de lo que él o yo pudiéramos hacer. Se enojan el matrimonio, se enojan. Y llega a tal grado el momento en que mejor voy a salir a dar una vuelta a la cuadra, que se me baja el coraje, porque si no, ahorita puedo contestar mal, puedo dar una mala contestación. Si se está buscando la manera de arreglar y de entendernos, y yo entro en ira, lo que yo debo de hacer es que buscar que las cosas funcionen, no que por mi causa, por no entender o por no me parecerme lo que me están diciendo, puedo estallar en ira y echar a perder el momento que estamos hablando. Puedo también dar a entender a alguien que estoy tan herido que no quiero estar en su presencia. El bien escuchar incluye identificar las emociones que siente el que habla y el propósito de su discurso. Pero ahí está el detalle, porque ni tú ni yo somos omniscientes. Es decir, no sabemos, no tenemos la respuesta de todo lo que está pensando o lo que está sintiendo mi esposa o mi esposo o lo que quiere decir, porque solamente Dios conoce lo que hay realmente en nuestro corazón. No podemos leer el corazón como lo hace Jesús o como lo hacía Jesús. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Empiezan las damitas. Salud. Dice así. Pero Jesús mismo no tenía necesidad de que nadie le dijese o le diese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No debemos pronunciar juicios rápidos ni presumidos sobre las intenciones de otra persona. Proverbios 18:2. Hermano Jerónimo.
¿Me puedes hacer favor? Proverbios 18:13, la hija de María Luisa. Proverbios 18:15, Roxana. ¿No está Gael? Proverbios 19:20, Fernando. ¿Sí está Fernando? Proverbios 18:2. Adelante, hermano Fernando. 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. ¿Qué quiere decir? El que es necio no se siente complacido, no se siente lleno ante personas inteligentes, porque es necio. Sino él quiere descubrir su corazón y dice, no, él está diciendo esto, pero en realidad lo que yo digo, o miren quién lo está diciendo, o miren él también lo que ha hecho, porque es necio. ¿Qué más hace el necio? Proverbios 18:13. Adelante. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Quién es ese? Un necio. Todavía no termina de decirme mi esposa o mi hermano la idea que tiene y yo ya estoy hablando y ya estoy contestando porque soy un necio. 18:15 de Proverbios. El corazón del entendido, yo soy entendido, adquiere sabiduría. ¿Y quién es un entendido? Una persona que sabe escuchar, una persona que sabe interpretar y una persona que sabe aplicar lo que escucha. Proverbios capítulo 19, versículo 20. Fernando. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Qué quiere decir ahí? Eran dos amigos y uno de ellos estaba enfermo, tenía una llaga permanente, como la que tenemos nosotros, algunos de nosotros que tenemos diabetes. Y el otro amigo estaba sanito. Pero de repente se enfermó de lo mismo. Entonces el primer amigo vio que el otro había adquirido la enfermedad y que se estaba desmejorando muy rápidamente. Y le dijo,
Oye, amigo, ¿qué tienes? No, pues que tengo esto. ¿Por qué es que estás desmejorando? Yo tengo en mi casa, tenía una hija que era acababa de recibir de doctora. Yo tengo mi doctora en mi casa. Entonces el primer amigo le dijo, pues si tienes una doctora en tu casa, te debe de tener bien, porque se supone que sabe cómo tratar la enfermedad que tienes. Mira, yo tengo esta enfermedad y estoy teniendo este tratamiento y ya tengo con la enfermedad 25 años. Y tú tienes con esta enfermedad apenas 6 meses y ya te ves muy demacrado. El primer amigo tenía 50 y tantos años y el segundo amigo tenía 30 y tantos años. No quiso oír el consejo y al poco tiempo murió de una enfermedad que podía darle tratamiento, pero como era un necio, murió joven. Por eso dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio. ¿En dónde? En tu vejez. O sea, si nosotros oímos consejo, el dicho del mundo dice, el que no oye consejo, ¿qué? No llega viejo. Bueno, estamos escuchando. Entonces le damos consejo, y sobre todo el consejo de nuestro Dios. Él no miente. Santiago capítulo 1, versículo 19. Que lo tenga, que lo lea. Pronto, ¿para qué? Para oír. Tardo y tardo para enojarse, ¿verdad? Que hay amor inmiscuido en ese procedimiento. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita ni guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Los que quieren ser buenos oidores tienen que aplicar los principios de estos versículos de la Escritura a sus hábitos de oyente. Los cristianos que van a Dios en busca de su gracia deben tener la voluntad de ser disciplinados y trabajar muy duro para obtener y desarrollar patrones bíblicos para escuchar, lo cual los habilitará tanto para escuchar como para entender. Desafortunadamente es raro encontrar a alguien que en realidad quiere hacer el esfuerzo de vencer sus malos hábitos, pero los hay. Y se trata de que nosotros seamos de esos. Que el mensaje de nuestro Señor, a través de su palabra, no sea palabra muerta ni letra muerta, sino que esa letra viva me dé a mi vida y me dé fuerzas para poder caminar por donde Dios quiere que yo camine. Ser un mejor escuchador ha sido relegado a la categoría de bonito, pero no necesario en realidad. ¿Te gustó la predicación? Sí, estuvo muy bonito. Pero nada más. Mi estudio de las Escrituras y mi experiencia en consejería me han hecho concluir otra cosa. Para el cristiano que quiere edificar una familia fuerte para Dios y estudiar para ser un buen escuchador, son parte de las materias fuertes en la escuela de Dios
que dura toda la vida. Toda la vida. Si tenemos vida y tenemos que comer una vez al día, o 2 veces al día, o 3 veces al día, bueno, similarmente, también debemos de comer al alma una vez al día, o 2 veces al día, o 3 veces al día. No podemos tomar a la ligera las instrucciones de Dios claras y espirituales y escriturales acerca de escuchar. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Juan capítulo 14, versículo 21. Lupita. Juan capítulo 14, versículo 21. ¿23? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿tenemos los mandamientos? Amén, ¿verdad? Bueno, ahora ¿qué nos toca? Guardarlos. Ese es el que me ama. Y el que me ama, que será amado por mi Padre, y yo le amaré y que me manifestaré a él. Él me buscará y yo me manifestaré de manera que él sepa que yo estoy pendiente de lo que de alguna manera él tiene que decirme o me quiere decir o me quiere manifestar e inclusive me quiere pedir. Porque ¿qué hace el padre con el hijo obediente? ¿Lo escucha o no lo escucha? Sí lo escucha, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y como Jesús nos manda escuchar, esa es una buena manera de expresar nuestro amor por él. Escuchemos. No que digamos, que vengamos el domingo, que vengamos el jueves, que vengamos el miércoles y que escuchemos lo que el Señor quiere decirnos. Que luchemos, pedirle que nos dé fuerzas, que nos dé entendimiento para que nosotros hagamos uso de su palabra y de sus consejos para que caminemos por donde Él quiere que nosotros caminemos y tengamos buenos resultados. Y como Jesús nos manda a escuchar, esa es una buena manera de expresar nuestro amor por Él. El amor de Cristo hacia nosotros y nuestro amor hacia Él, como respuesta, deben ser suficiente motivación para mejorar nuestras habilidades para escuchar. Que Dios bendiga su palabra. Esta es la última parte de este estudio de tu familia como Dios la quiere. Dentro de 15 días, si Dios nos presta vida, continuaremos con